dentro de la gestión no solamente incluso HSE, sino de cualquier otro modelo o sistema de gestión. Sin embargo, resulta muy interesante hablarlo desde la perspectiva de seguridad salud del trabajo y medio ambiente, o HSE como se conoce en inglés, porque resulta que en estos modelos o sistemas de gestión, pues como responsables que somos líderes de proceso encargados de estos temas dentro de las organizaciones, pues muchas veces tenemos que estar trabajando incluso contra la marea cuando nos encontramos ciertas personas que, bueno, ya de entrada trabajar con una persona es una variable muy variable, valga la redundancia, donde se tienen que mezclar muchos temas como sus conocimientos, como sus aptitudes, competencias, sentimientos incluso, su estado de ánimo. ¿Y por qué? Porque al final del ejercicio todo esto va a tener un efecto muy importante, no solamente en el bienestar de la compañía, sino puntualmente en el bienestar de cada una de las personas que hacen parte de estos equipos de trabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, precisamente vamos a hablar un poco de estas habilidades blandas o soft skills, conocidas también incluso como habilidades interpersonales, porque, como lo mencionaba anterior, no es un ejercicio netamente de adquirir habilidades y competencias como personas, sino es ver cómo esas habilidades van a llegar a interactuar con ese entorno entiéndase no solamente como las condiciones de labor o de ejecución de una tarea, sino también entorno con respecto a las personas que hacen parte de mi equipo de trabajo, que pueden ser tan variables como lo mencionaba anteriormente. ¿Listo? Entonces, para entrar en materia, es importante empezar a desglosar un poco este tema de las habilidades blandas. Digamos que en muchas organizaciones estos temas los hablan como una especie de cliché, ¿sí? Sin tener en consideración lo que viene por debajo, lo que implica tener o no tener unas habilidades blandas para garantizar continuidad de procesos, continuidad de negocios, bienestar laboral, ¿listo? Y por supuesto promoción de la salud, que son las principales actividades, incluso responsabilidades que nosotros como gestores HSE pues tenemos dentro del ejercicio de la prestación de nuestros servicios para las compañías, ¿listo? Entonces, primero, ¿qué es habilidad? Una habilidad es el conjunto de capacidades, competencias, atributos, talentos, incluso destrezas y en algunos casos conocimientos que caracterizan a las personas. Eso es una característica de una persona que tiene ya sea porque ha adquirido una serie de competencias, atributos, talentos y destrezas, incluso de acuerdo a un aspecto muy importante que es la exposición a algo. ¿Listo? Entonces las habilidades son aquellas cosas que nos van a destacar a nosotros como personas, independientemente del enfoque HC, independientemente de un enfoque en un área específica, son aquellas cosas que nos van a destacar como personas. ¿Listo? Por ejemplo, nuestras habilidades para comunicar, expresar ideas, hacen parte de nuestras habilidades como persona. Y esto es importante que nosotros incluso hagamos esos ejercicios de autodiagnóstico, de reconocimiento, de autorreconocimiento de cuáles son esas habilidades, competencias, atributos que a mí como persona me destacan ante la sociedad, ¿no? Esto no es una competencia, es decir, no es de analizar qué me destaca a mí de la otra persona para saber si soy mejor que él. No, esto va mucho más allá de un ejercicio de competencia, va enfocado a un ejercicio de autoconcienciación, de saber dónde soy bueno, ¿sí? ¿Dónde me destaco más? Porque esto directamente está relacionado con aspectos muy importantes como lo son el ejercicio de tener las competencias para poderme presentar un trabajo, para poderme enfrentar a algún tipo de situación de tal manera que lo pueda sacar favorablemente. ¿Listo? Digamos que sumándole a esto esas cosas que pueden llegar a ser importantes para mí, pueden destacarme, claramente tenemos que sumarle otro factor muy importante que son las hard skills o las habilidades fuertes, ¿no? No es el foco de este webinar, pero sí o sí tenemos que hablar de ellas un poco, porque al final del ejercicio estas otras son las que nos van a complementar a nosotros como en estas habilidades que nos destaca, ¿no? Porque allá empezamos a hablar un poco más a detalle del conocimiento o habilidades técnicas, ¿cierto? Adquiridas más que todo por capacitación, por formación, por entrenamientos, pero van a ir de la mano para poder nosotros tener lo suficiente para podernos enfrentar a ciertas cosas.
¿Listo? Entonces, por eso es importante considerar que las habilidades blandas para el trabajo, ¿listo? Incluso para el trabajo y para cualquier tipo de escenario, se cultivan, ¿vale? Se desarrollan, no es un chip que ya viene, ¿cierto? Y esto es importante incluso en esta era hablarlo con respecto a temas muy importantes como lo es la inteligencia artificial. Fíjense lo último, artificial no es natural, no es adquirido, ¿cierto? No es desarrollado, pero sí o sí la tecnología pues se está convirtiendo en uno de nuestras principales ventajas dentro de la gestión de los negocios. ¿Listo? Entonces, estas habilidades son aquellas que se adquieren a lo largo de la vida de acuerdo a un tema muy importante que es la experiencia, el factor de exposición a diversos escenarios sobre los cuales nos exigen y nos hacen identificar si tenemos o no esas habilidades, incluso para explotarlas aún más. ¿Cierto? Si estamos bajo una zona de confort donde siempre pasa lo mismo, seguramente no voy a descubrir habilidades que yo incluso no sé que tengo o que tenga esas habilidades. ¿Cierto? Entonces esa exposición y esa experiencia a diversos escenarios son los mejores, son las mejores opciones para que podamos conocer dónde somos buenos, dónde somos mejores dentro de esa gestión de habilidades. ¿Listo? Es por eso que viene esa imagen que tenemos justo en el centro de esta diapositiva, que es el relacionamiento de interacción. Al principio mencionaba un aspecto muy importante y es que las habilidades como tal sirven, ¿cierto? Pero las habilidades tienen que estar también directamente relacionadas con la interacción con las personas y el entorno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esas habilidades van a ser cambiantes incluso o van a tener que ser modificadas cuando entramos a interactuar con otra persona. ¿Cierto? Y teniendo en consideración incluso el, el, el ser de esa persona que también tiene sus propias habilidades, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a cambiar el chip, incluso no cambiarlo, sino adaptar esas habilidades para que puedan responder de la mejor manera. Bueno, entonces las habilidades ya blandas como tal, también conocidas como socioemocionales, pues precisamente están enfocadas al aspecto emocional, no artificial, al aspecto sentimental, ¿de acuerdo? E interpersonal, de acuerdo a esas interacciones y relaciones que tenemos con respecto a las personas. Desde acá ya es muy importante hablar de estos factores interpersonales porque pues precisamente estamos viendo como un líder HSE que tiene personas a cargo, que tiene que responder por indicadores, que tiene que responder por el bienestar tanto de la compañía como de las personas, pues debe tener ciertas habilidades para poder entregar los resultados deseados. Listo, vamos a verlos incluso más adelante. Entonces, las habilidades blandas, para tratar de resumir al menos esta diapositiva, es esa capacidad emocional que tenemos nosotros de respuesta al enfrentarnos a diferentes cosas como por ejemplo lo son retos, desafíos, problemas, ambientes, condiciones de trabajo, ¿cierto? Es esa capacidad que tenemos como persona, emocionalmente hablando, de responder ante estos escenarios. ¿Listo? Entonces acá ya puntualmente, con respecto a lo que son las soft skills relacionado con la gestión HCE, que aprovecho para ponerlo aquí como primer punto, para aquellos que no lo conozcan, pues HCE es Health, Safety and Environment, que es exactamente lo mismo de salud, seguridad y medio ambiente en inglés, por eso se conoce como HSE, incluso diversos modelos también trabajan el modelo integral HSQ, ¿listo? Donde pues simplemente le estamos agregando el apartado de calidad que también pues es muy importante dentro de lo que son los sistemas integrados de gestión, ¿vale? Pero la gestión HSE como tal, existen múltiples definiciones, ¿no? Cada uno de nosotros podríamos dar alguna de ellas de qué es la gestión HSE dentro de una compañía. La gestión, no el gestor, ¿qué es la gestión HSE dentro de una empresa? Entonces acá lo voy a leer textualmente, nada más para que sigamos en línea. Y es que son iniciativas desarrolladas por organizaciones. Esto es importantísimo, iniciativa desarrollada por organizaciones, ¿cierto? Tiene que verse de esa manera. Algunos de ustedes dirán, no, pues eso no se ve así, se ve como una obligación por legislaciones, por normas, ¿cierto? Pero ya si se ve desde ese punto de vista, ya de entrada tenemos un inconveniente.
Y es esa continua lucha que muchos de nosotros tenemos, incluso con las altas direcciones, al tratar de demostrar la relevancia y la importancia que tiene la gestión HS dentro de las empresas, ¿no? Ahora, ¿para qué es esa iniciativa? Para promover y garantizar la salud, la seguridad y la protección del medio ambiente en sus operaciones. Eso es lo que hace la gestión HS. Ahora, ¿quién lo hace? ¿Sí? Entonces vamos al punto de abajo. Conocidos como gestores, supervisores, analistas, profesionales, responsables, líderes, tienen diferentes nombres al final del ejercicio, es esa persona que se va a encargar de tratar, y esto es importante, digo tratar porque hablar de garantizar la salud, que es la gestión HCE que lo vemos en el punto superior, no es algo que un gestor como tal puede hacer a su 100%, ¿no? Yo intento, yo trato, pero dependo mucho de las personas, dependo mucho de unos aspectos muy importantes que son precisamente también las habilidades, la voluntad que tienen las otras personas de escucharme. ¿Listo? Y es allí precisamente donde entran las habilidades blandas de este líder, de este gestor, de este supervisor, para que el mensaje que queremos transmitir pues sea recibido de la mejor manera y podamos tener una respuesta positiva. Bueno, entonces acá quise traer un aspecto muy importante dentro de los ejercicios de funciones de un gestor HSE, un supervisor, etcétera, y es la visualización, ¿cierto? Un buen líder tiene que ser un buen visualizador de escenarios y de personas, ¿listo? Incluso esos ejercicios se llevan a cabo en auditorías. Es claro mencionar que el ejercicio de auditoría no es solamente identificar no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora, desviaciones dentro de los procesos, sino identificar las oportunidades de mejora y no solamente ante criterios técnicos, ¿cierto? Por ejemplo, estándares internacionales, sino ante los propios procesos y maneras de operar de cada una de las tareas de las organizaciones. Es ahí donde la primera habilidad blanda de un buen líder es la visualización detallada, ¿cierto? Analizar cómo se comportan las personas ante el ejercicio de una auditoría, y eso es demasiado importante, ¿cierto? En muchos escenarios se evidencian cuando uno realiza esas auditorías esas personas que, por ejemplo, sienten temor al ser auditadas o evaluadas, ¿cierto? Como también hay otros escenarios donde encontramos personas que son muy abiertas a proponer, a dar alternativas, a presentar sus procesos, a presentar sus ideas, como hay otros que no les importa, no tienen como esa relevancia ante el ejercicio de auditoría, ¿cierto? Entonces es importante que ese gestor tenga esa capacidad de detalle en el ejercicio de visualización, ¿vale? Pensamiento crítico, creativo y proactivo es clave, ¿listo? Creativo, importantísimo, teniendo en consideración que al principio mencionaba que muchas de las personas que trabajan con nosotros pues siempre están como en su zona de confort, siempre están haciendo lo mismo, incluso se vuelve como costumbrismos de las personas decir yo ya llevo muchos años trabajando de la misma manera, no veo por qué tenga ahora que cambiar mi manera de operar. Entonces ahí es donde la creatividad de este líder tiene que buscarse, encontrarse y proponer alternativas para que esa resistencia que me está ofreciendo esa persona pues pueda cambiar. ¿Listo? Ofreciéndole los beneficios, primero hablándole de las ventajas que podría llegar a obtener si cambia la manera de operar, implementando nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevos procedimientos dentro de su operación. ¿Listo? Y el enfoque proactivo sí que es clave, por supuesto, dentro de la gestión también preventiva que tenemos los líderes HSE, pues siempre adelantarnos a las cosas, ¿no? Es clave dentro de esas habilidades. Siempre analizar la gente y el entorno. Dentro de la gestión de seguridad en el trabajo y medio ambiente se habla mucho de actos, condiciones inseguras o subestándar, ¿cierto? Temas de condiciones de las tareas y temas comportamentales. Entonces, estos son factores críticos dentro de las habilidades que debe tener un líder HS, poder identificar dentro de ese ejercicio de visualización esas condiciones, ¿cierto? Pero sobre todo esos actos, los comportamientos que tienen las personas, ¿no? Esa disposición y esa voluntad, como lo mencionaba hace unos minutos. ¿Listo? Entonces, esto es importante y hago una cuña para hablar de un tema también que quizá no sea el enfoque del espacio,
pero al final del ejercicio sí o sí aporta y es el aspecto de la sostenibilidad en las organizaciones, ¿cierto? La sostenibilidad del negocio, la sostenibilidad como respuesta ante nuestros entornos como empresa, de cómo nosotros respondemos y cómo aportamos a las partes interesadas, a nuestros grupos de interés, ¿cierto? Cómo afectamos positivo o negativamente a ese entorno y a esas partes interesadas. Entonces, ese análisis de entorno va a ser clave para poder también entregar esos resultados de la gestión de la sostenibilidad desde el punto de vista de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. ¿Listo? Esto que puse aquí abajo es demasiado importante. Yo quisiera que no se hablara solamente de mis habilidades como persona, ¿cierto? Yo ya hice un ejercicio de identificación, ¿sí? Pudieron haber salido un listado allí de ciertas habilidades sobre las cuales me siento más o menos capacitado, ¿cierto? Sin embargo, algo clave dentro de la gestión y liderazgo HSE es identificar también las habilidades de los equipos de trabajo, de las personas, ¿sí? Es identificar cuáles son esos principales aliados que tengo yo como responsable HSE dentro de cada una de las áreas o procesos de las compañías, ¿sí? Identificar con quién soy más afín o quién es más afín conmigo y con las personas, desde la parte administrativa, desde la gerencia, desde el área de producción, desde el área de logística, desde el área de compras, ¿cierto? Si identificamos esas personas, vamos a convertirlas en aliados. El liderazgo no es solamente que una persona busque que los demás le sigan, es una persona que construye un equipo de trabajo que pueda ser escuchado, ¿de acuerdo? Entonces, la identificación de esos aliados dentro de los procesos va a ser clave porque esos aliados también traen consigo una serie de habilidades blandas que van a permitir que construyamos equipos de trabajo. ¿Listo? Se ve mucho, claro, los típicos comités de trabajo, los comités de convivencia, los comités de seguridad, los comités de seguridad vial también, los comités paritarios, todos estos comités donde existe un ejercicio de voluntariado, ¿sí? En la elección de los mismos, en la postulación y demás, hay que aprovechar esos espacios para identificar ese tipo de personas, ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces vuelve el ejercicio de visualización que el líder debe tener para poder analizar quién puede ser mi mejor aliado, porque hay un aspecto muy importante dentro de ese ejercicio de liderazgo que es la cercanía que tengo yo puede ser como una persona nueva con un equipo de trabajo que lleve 20 años dentro de la compañía, ¿cierto? Entonces ahí hay una brecha que toca romper porque llega el desconocido a imponer cosas, que esto último es demasiado importante. Ese efecto de imposición es algo que tiene que cambiar mucho. Esto hay que saber brindar el mensaje para que también puedan los demás ser buenos receptores del mismo. Entonces, es clave poder identificar esos aliados, incluso bajo esos escenarios donde yo llego nuevo dentro de una compañía. ¿Listo? Porque ahí el desconocido soy yo. ¿Vale? Entonces es clave ese ejercicio. Bueno, dentro de las, no sé si llamarlo funciones, responsabilidades del líder o gestor HCE, pues hay una iniciativa importante en fomentar cultura preventiva, ¿sí? El pensamiento basado en riesgos, como se conoce, incluso lo mencionan las normas internacionales, ¿cierto? Bajo esa premisa, a la izquierda pues tenemos listadas algunas de esas habilidades blandas sobre las cuales nosotros incluso ya hicimos un autodiagnóstico, lo mencionaba al principio, pero ¿por qué no analizar? Oiga, ¿cuento con estas habilidades blandas? Y si cuento con ellas, ¿en qué nivel? ¿Listo? ¿Qué tan fuerte me siento, por ejemplo, en ejercicio de la comunicación ante la resiliencia de acuerdo a ciertos eventos y escenarios? ¿Qué tan adaptable soy a la gestión del cambio? ¿Cierto? ¿Cómo me puedo adaptar yo a esos cambios? Pensamiento creativo y crítico, lo veíamos en la diapositiva anterior, que es demasiado importante. Dentro de estas está, por supuesto, que el liderazgo. ¿Listo? El liderazgo también tiene que ser una habilidad que, incluso diría yo, que empieza a reunir todas las demás para enfrentarse no solamente a escenarios, sino a las propias personas. ¿Listo? El trabajo en equipo,
Fundamental el trabajo en equipo, lo mencioné también anteriormente, la identificación de esos aliados va a ser clave, que yo tenga una capacidad de gestionar equipos de trabajo, designar responsabilidades, pero brindando herramientas, que esto es demasiado importante, no dejando tareas en el aire, que suele pasar en muchas organizaciones. Gestión del tiempo, además de ser un buen hábito, también es un tema muy importante como habilidad que debemos considerar. ¿Cierto? Muchos a veces sí somos juiciosos con los temas de los tiempos, ¿cierto? La planificación como líder es fundamental, no solamente dentro de la vida diaria, del ejercicio laboral, sino para cualquier aspecto de la vida, la planificación, el orden y el control, pues de alguna manera van a facilitar una gestión del tiempo, ¿cierto? Optimizando ese recurso tan valioso. Capacidad de resolución de conflictos, y esto sí que es clave, ¿cierto? Tenemos un entorno, tenemos las personas, una variable, insisto, muy variable. Entonces, la capacidad de resolución de conflictos, que viene un tema de inteligencia también emocional importantísimo, de saber cómo responder ante la objeción de una persona, ¿cierto? Que tiene un punto de vista pues distinto. Hay que desarrollar esa capacidad de resolución de conflictos también. La empatía, como siempre, yo creo que incluso esta habilidad es de las más importantes, ponernos en los zapatos de los otros para saber si tiene lo suficiente para poder hacer las tareas que se le están asignando, para saber cómo podría estarse sintiendo en la ejecución de ciertas tareas, si se siente cómodo o no. Hay que ser empáticos en ese sentido, no es solamente exigir por exigir. El poder o la habilidad de negociación, que también es muy importante dentro de ese ejercicio de capacidad de resolución de conflictos. Y la conciliación. Pudiesen haber muchos más, ¿no? Aquí nada más hemos listado algunos para que hagamos un autodiagnóstico y analicemos cómo estamos con cada una de estas habilidades blandas como persona. A la derecha también se han listado algunas otras, como por ejemplo, para que estas habilidades blandas tengan un efecto deseable. Entonces hablamos de una escucha activa y comunicación efectiva. ¿Listo? Y esto tiene que ver precisamente con la atención y el enfoque, por ejemplo, en los ejercicios de formación, de capacitación y de entrenamiento que brindamos a las personas. ¿Cierto? Identificar quiénes son esas personas que son activas dentro de las capacitaciones. Siempre es que hacemos un ejercicio de formación encontramos a la persona que llegó tarde, a la persona que empieza a conversar con los compañeros de trabajo de otros temas que no tienen que ver en la formación, que están como por allí aislados y perdidos porque existe un desinterés y hay que identificar es por qué existe ese desinterés, ¿cierto? Dentro de ese ejercicio de escucha activa, entonces hay que trabajar mucho en la emisión y recepción de los mensajes. ¿Sí? Cómo yo transmito un mensaje y cómo lo reciben las personas. Es decir, que exista ese interés y sobre todo esa voluntad. ¿De acuerdo? Desde que exista la voluntad de querer hacer algo, con esto ya vamos muy adelante ante cualquier otro factor que sea un poco más complicado, pero la voluntad va a ser crucial para que se puedan hacer las cosas dentro de una compañía. Desde la gestión HSE, escucha activa también es muy importante que las personas puedan, o los líderes como tal, escuchen muy bien todos aquellos problemas que aún siendo pequeños hay que abordarlos, hay que tener una atención inmediata para que eso no se maximice y pues por supuesto que no se presenten eventos que generen efectos adversos dentro de la integridad de una persona, como lo es por ejemplo un incidente o un accidente, ¿no? Por más pequeño que sea un tema, si no le prestamos la atención necesaria, eso se puede ir convirtiendo en una bola de nieve que de algún momento pues irá a llegar a afectar, ¿no? Y sabemos que hay implicaciones no solamente económicas, sino también legales, importantes a considerar. Interpretación de la información también es una de las habilidades claves, ese análisis crítico sobre, por ejemplo, incidencia y reincidencia de eventos. Entonces, hacer es una retrospección muy importante del por qué se están presentando los eventos dentro de una compañía y adicional, por qué están reincidiendo. Es decir, por qué incluso un evento que se ha venido materializando, por qué pasa eso, por qué se presenta con cierta frecuencia. Entonces, hacer esa retrospección es importante. Una de las habilidades del líder es esa retrospección también de analizar eventos.
Poder de decisión, empoderamiento y sentirse incluido. Es un mensaje muy importante que el líder HSE debe promover dentro de los equipos de trabajo, brindarles ese poder de decisión, de que se sientan incluidos dentro de la toma de decisiones del proceso y eventualmente de la compañía, sentirse escuchado. Yo creo que para todo el mundo es un aspecto muy importante ser considerado en las decisiones que se pueden tomar, ¿cierto? Esto es lo que se conoce también como el empowerment o el empoderamiento, donde yo le brindo a las personas una relevancia y una importancia dentro de su, de su información, de lo que me quiere comunicar y que eso va a ser considerado, no solamente escucharlo por escuchar. Eso tiene que ser una habilidad del líder HSE. ¿Listo? Una habilidad muy importante, también enfocada a la gestión de seguridad, salud, trabajo y medio ambiente, es saber realizar una intervención, no empeorar la situación. Sí que está muy relacionado con el tema de la capacidad de resolución de conflictos y la negociación y conciliación. Se trata de buscar salidas y respuestas y no llegar a empeorar la situación como tal. ¿De acuerdo? Finalmente, esta es una premisa que yo siempre suelo dejarla y ojalá todos aquellos que están aquí pues pudieran también promover esto y es la inspiración. ¿Sí? La inspiración es demostrarle a las personas que así como yo tengo habilidades blandas, ellos también las pueden tener y las pueden llegar a desarrollar incluso mejor que yo, ¿cierto? Y es por eso que tengo justo aquí abajo esa frase que dice el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra y es clave, ¿no? Y lo vemos en la vida diaria, ¿sí? Desde los más pequeños hasta los más grandes, uno identifica aspectos comportamentales donde si yo veo que lo está haciendo, pues yo también lo voy a ir a intentar a ver cómo me va. Ahora, ese arrastre de comportamiento, pues ojalá si yo soy una inspiración, pues voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que el que está detrás mío, viéndome, pues también pueda tomar unas decisiones positivas, tanto para él como para el entorno. ¿Listo? De tal manera que no lleguemos a afectar a los demás. Entonces esta parte del ejemplo arrastra va a ser crucial como habilidad de los líderes responsables y gestores HS dentro de las compañías. Bueno, aquí a la izquierda quise poner esto que es muy importante y es actuar de manera proactiva, el pensamiento basado en riesgos, siempre pensando en lo que podría salir mal o mal ir sal. Aquí esto es importante, alguna vez también hacíamos una presentación y lo quise dejar de esa manera porque ahí es donde uno identifica, yo ahorita no los estoy viendo, pero bajo otros escenarios uno identifica que cuando ven en una diapositiva por allá el Malir Sal, entonces uno ya ve a las personas que se están riendo, aquellos que se están burlando porque se escribió mal, entonces empiezan a tener un enfoque por ciertas cosas y ahí es donde el factor visual del líder empieza a tomar también relevancia, de analizar el comportamiento de las personas. ¿Cierto? Hay personas que pueden criticar que lo escribió mal, algunos otros se van a burlar, algunos otros lo vieron y creyeron que la persona se equivocó, no le prestaron mayor atención a eso, continuaron, ¿cierto? Son personalidades, ¿sí? Son personalidades, todas son, pues, de alguna manera normales. El tema no es ese, el tema es identificarlas porque como son tan variables, puede que no todas respondan de la misma manera. Mi mecanismo al hablarle a estas personas que son distintas, pues no puede ser el mismo. Yo tengo que saber cómo entrarle a una persona dependiendo de cómo reacciona esa persona, ¿cierto? Incluso hablando del mismo tema. Entonces ahí es importante que también lo analicemos como responsables de esta gestión. Como responsables de la gestión tenemos que facilitar la absorción, la comprensión y comunicación de los mensajes y la información, ¿cierto? Es decir, si yo quiero transmitir un mensaje, primero voy a entenderlo. Si lo tengo que transformar, lo voy a hacer para que ese mensaje se entienda de la mejor manera. Es decir, traducir la información, facilitar un poco más las cosas dentro de ese ejercicio de transmisión de información y de comunicación. Donde, ¿qué pasa? Hay que buscar y establecer unos mecanismos efectivos de esa comunicación. Y yo creo que incluso este segundo punto
que vemos ahí es uno de los principales problemas que tienen todas las compañías. Todas las compañías. ¿Por qué? Porque trabajamos con lo mismo, una variable muy importante o variables muy importantes que son las personas, que son cambiantes. ¿Listo? Y dentro de ese punto de vista de que las personas son tan cambiantes, unos buenos mecanismos de comunicación van a ser claves para que no existan los famosos teléfonos rotos, ¿cierto? Que yo no sabía, que a mí se me olvidó, que yo nunca lo vi. Entonces, un muy buen mecanismo de comunicación va a evitar esas fugas de información, ¿cierto? Fugas que en la mayoría de los escenarios, esas fugas se convierten en desinformación y desconocimiento. Y la desinformación y el desconocimiento es un factor de riesgo porque sumémosle a esa desinformación y a ese desconocimiento que viene derivado de fugas de información porque no hay un mecanismo concreto y efectivo, a eso sumémosle un factor muy importante que es la exposición. O sea, me estoy exponiendo a algo con desinformación y desconocimiento. Todo podría salir mal, ¿cierto? Y que salga mal, habrá que dimensionarlo, ¿no? El típico dicho de que hasta de lo malo aprendemos y está bien, pero qué tan mal pueden salir las cosas, ¿no? Porque qué tan mal me puedo llegar a ver afectado yo si estoy hablando de un incidente o tareas de trabajo o tareas críticas, ¿cierto? Donde yo me voy a ir a exponer a ciertos factores con desconocimiento y desinformación. Entonces ahí viene un tema también muy importante de que el líder tiene que empezar a evaluar si esa persona de verdad tiene los conocimientos, si se le envió el mensaje, hacer esa evaluación de aptitudes y actitudes que son muy importantes para la ejecución de una tarea, sobre todo aquellas que son de alto riesgo o actividades críticas, ¿cierto? Entonces ahí vienen ejercicios de estandarización de procesos, vienen los ejercicios de entrenamiento, de evaluación de competencias, todo este tema que también debemos desarrollarlo, incluso implementarlo.